has oído el mensaje del regreso del Señor, la trompeta a medianoche sonará. A sus fieles todos llamará sin olvidarte a ti, si con Cristo te alistas a vivir. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén, y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. A los cielos subiremos con los ángeles de luz, los amados separados se unirán con nosotros para siempre, nunca se apartarán, cuando allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén, y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Cantaremos por los mundos, el pecado no entró, del amor les hablaremos de Jesús, que a buscarnos vino para darnos vida eterna, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén, y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Pasarán los siglos uno tras el otro sin cesar, y el vigor perenne no se perderá. De esa juventud eterna primavera sin menguar, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén, y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con mil pruebas de su amor, santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación, fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Es un placer saludarles en esta hora. Gracias, hermanos, porque una vez más nos damos cita aquí en este lugar con el propósito de estudiar un mensaje más de la palabra del Señor. ¿Cómo se sienten ustedes hoy? Bien, ¿contentos?
¿verdad? El Señor nos da el privilegio de escuchar mensajes de verdad presente. Qué pena de que estos mensajes no se están beneficiando todos, se están beneficiando solamente un grupo pequeño, pero bueno, el remanente en el tiempo del fin no van a ser muchos, van a ser ¿qué? Pocos. En esta hora vamos a comenzar un tema nuevo basado en esta serie tan importante que hemos titulado El Evangelio Eterno, ¿dónde? En el santuario. Hoy vamos a tocar otro tópico que quizás no lo vamos a terminar en esta hora, pero lo vamos a dividir en dos partes. Así que es de mucha importancia que nosotros hagamos planes para estar siempre presentes en estos temas, porque estos temas son de vital importancia. Ya estos temas, ya se han subido 4 de ellos a la internet. Usted los puede ver, los puede mencionar a sus familiares, a sus seres queridos. Recuerde, nuestro ministerio en YouTube es El Fuerte Clamor. Usted entra ahí al Fuerte Clamor, va a encontrar una silueta negra de un predicador con la Biblia abierta en la mano. Ese es nuestro ministerio, ahí usted entra y ahí ya va a encontrar 4 de los temas que hemos presentado durante estas reuniones de esta maravillosa semana de oración que hemos tenido. Pero esto es una continuidad de estos temas y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver prácticamente con la vivencia, con la experiencia del lugar santísimo. ¿Dónde nos encontramos en la historia de esta tierra, aquí en el santuario? ¿Dónde nos encontramos? Precisamente en el lugar santísimo, ¿sí o no? ¿Desde qué época o desde qué tiempo Cristo está oficiando en el lugar santísimo del santuario celestial? 1844, el 22 de octubre de 1844. Hace poco pudimos celebrar un aniversario más de esa fecha histórica de que Cristo entra al lugar santísimo del santuario celestial. Cuando regresamos al santuario terrenal, como ustedes pueden ver ahí en la gráfica, ahí aquellos amigos y hermanos que nos están viendo a través de la pantalla también, vemos que en el lugar santísimo había solo un mueble, ¿sí o no? Ustedes recordarán, ¿qué mueble era el que estaba en el lugar santísimo? El arca del pacto. ¿Por qué se le conocía o se le llamaba arca del pacto? ¿Por qué? Porque dentro de ella, dentro de esa arca estaba contenido el pacto que Dios había hecho con su pueblo Israel, que era los 10 mandamientos. O sea, dentro del arca estaba los 10 mandamientos, esa ley moral que es la base del trono de Dios, como ya hemos leído en Salmo 89, 14, y también encontramos una porción del maná, y también estaba la vara de Aarón que había florecido. Esa arca, ese cofre de madera de acacia recubierto en oro puro, estaba la tapa conocida como el propiciatorio. Sobre esa tapa habían 2 hermosos querubines tallados en oro, ¿sí o no? Sí. Y en medio de esos 2 querubines se manifestaba ¿qué? La Santa Chiquina o la presencia de Jehová. Esa arca del pacto allí en el lugar santísimo representa el trono de Dios. Y el tema de esta noche que vamos a discutir es muy importante. Lo hemos titulado de una forma de pregunta. La pregunta es, ¿anula la gracia la ley de Dios? Hoy se habla mucho de gracia, ¿sí o no? De eso vamos a hablar en nuestros próximos temas. Así que ustedes no se los pueden perder. ¿Anula la gracia la ley de Dios? Es muy importante que nosotros entendamos este mensaje porque muchos hoy están presentando otro evangelio diferente al evangelio que predicó Cristo, diferente al evangelio que predicó los discípulos o que predicaron los discípulos de Jesús y diferente al evangelio que predicó el apóstol Pablo. Ustedes recordarán, acompáñenme ahí en el libro de Gálatas, el capítulo 1, vamos a abrir con ese texto bíblico que ustedes lo conocen, Gálatas 1 y el versículo 6. El apóstol Pablo, hablándole a los Gálatas y también a nosotros hoy en este tiempo, dice el versículo 6 de Gálatas 1,
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Versículo 7, no que haya otro, dijo Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Noten lo que dice el versículo 9, son palabras fuertes. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea ¿qué? Sea anatema. Así que todo esto que nosotros estamos leyendo en esta hora es una advertencia para nosotros, mis queridos hermanos. ¿Por qué es advertencia para nosotros? Porque hoy se está presentando un evangelio espurio en el mundo. Un evangelio que está diciéndole a las personas de que solamente ya somos salvos por la gracia y que estamos exentos de guardar la ley de Dios. Por eso hemos dado el título a este estudio de esta hora. ¿Anula la gracia la ley de Dios? Vamos a leer un texto muy conocido por nosotros, contenido en Romanos capítulo 6, versículo 14. Acompáñenme allí en Romanos 6, aquellos que tienen sus libretas. Les exhorto por favor de que anoten los textos bíblicos para que así ustedes los puedan estudiar. Romanos capítulo 6, versículo 14, dice la palabra del Señor. Porque el pecado, cuando nosotros hablamos de pecado, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios, primera de Juan 3:4. Así que nunca se le olvide ese concepto bíblico. Cada vez que usted lea la palabra pecado en la Biblia, se refiere a la transgresión de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4. Porque el pecado, dice Pablo, no se enseñoreará de vosotros. ¿Qué significa la palabra enseñorear? Tener dominio sobre algo, ¿sí o no? O sea, Pablo nos está diciendo aquí que el pecado, que es transgresión de la ley de Dios, no va a tener dominio sobre nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? Bajo la gracia. Muchos hoy usan este texto bíblico para enseñar, inclusive hasta para predicar desde sus púlpitos en la gran mayoría de las iglesias del mundo cristiano, que ya al no estar bajo la ley, sino bajo la gracia, pues nosotros no tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Quizás ustedes han oído ese argumento, a veces cuando nos encontramos con personas de otras denominaciones religiosas y nos preguntan, ¿y usted qué denominación es? Y cuando nosotros decimos, ustedes guardan el sábado. No, pero ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ya no hay que guardar el sábado. O no hay que guardar la ley. ¿Le han dicho a ustedes esas palabras muchas veces? Bien, así que el tema de hoy es muy importante. Nosotros tenemos que entender bien este tema para nosotros poder predicar un evangelio que tenga las credenciales divinas. Pero antes de entrar de lleno a esos detalles, voy a hacer una pregunta para que nosotros vayamos meditando en ella. ¿Cuál es el carácter de la ley de Dios? Porque ya que estamos en la experiencia del lugar santísimo, ya que estamos viviendo esa experiencia a partir de 1844 hasta la fecha, hasta este año en curso, y dentro de esa arca estaba la ley moral de Dios, y dicho sea de paso, Juan ve el arca del pacto en el cielo, ¿sí o no? Sí. Antes de leer cuál es el carácter de la ley de Dios, acompáñenme en Apocalipsis, rapidito, porque se me vino ese texto a la mente, Apocalipsis capítulo 11, y vamos a leer el versículo 19, noten cómo dice ese texto. Apocalipsis 11, 19, aquí está hablando del templo en el cielo. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, dice Juan. ¿Dónde fue abierto? En el cielo. Y el arca de su pacto, oigan bien, ¿el arca de qué? De su pacto. Se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Les hago una pregunta, ¿hay un arca en el templo en el cielo? No es la misma que estaba en el santuario cuando Moisés estaba en esta tierra. Esa arca está escondida en una cueva. La escondió Jeremías y unos hombres fieles de Dios en los tiempos cuando
antes del asedio de Nabucodonosor, cuando llegó Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. Ese fue el único artefacto que Nabucodonosor no se pudo llevar a Babilonia. El resto de los artefactos que estaban en el templo, ya no era el santuario, como ustedes ven ahí en la foto, ya no era ese santuario movible, existía, era el templo construido por Salomón, pero eran los artefactos que Dios había mandado a construir o edificar, habían ocupado el lugar en ese templo maravilloso. El único mueble que no fue llevado al cautiverio fue el arca del pacto, hermanos. Esa arca del pacto va a salir a su debido tiempo. ¿Cuándo va a salir esa arca del pacto? ¿Cuándo Dios la va a sacar del escondite donde está escondida? Cuando ya se promulgue todo, que ya todo el mundo tenga una sola ley. Ya saldrá a relucir el arca. Muy importante. Voy a leer unas cuantas citas en nuestro próximo estudio en cuanto a ese tema, porque esa ley moral de Dios, el mundo la va a ver ya cuando ya la gracia se haya prácticamente terminado. Cuando se firme la ley dominical nacional en este país, cuando haya venido la apostasía nacional, ruina nacional, en fin, cuando todos los eventos proféticos hayan tomado lugar, el Señor sacará esa arca de su escondite, pero ya lamentablemente no va a haber más oportunidad para las personas que no quisieron obedecer esos preceptos. Por eso es importante que nosotros hoy obedezcamos esos preceptos, prediquemos el mensaje de la ley moral de Dios, exaltemos esa ley que está siendo pisoteada tristemente por el mundo ateo o el mundo incrédulo allá afuera y también por el así llamado mundo protestante. Vamos al libro de Salmos, contestando la pregunta que hicimos, ¿cuál es el carácter de esa ley de Dios? Salmo 19, y vamos a leer los versículos 7 y 8. Salmo 19, versículos 7 y versículo 8, dice así la palabra del Señor. La ley de Jehová es perfecta. ¿Cómo es la ley de Jehová? Perfecta. ¿O imperfecta? Perfecta. Yo les pregunto a ustedes, ¿el ser humano es perfecto o imperfecto? Pero entonces, ¿dónde quedan las palabras de Jesús cuando dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos obedecer, si somos imperfectos, cómo entonces podemos obedecer una ley que es perfecta? Porque dice que la ley de Jehová es perfecta, no es imperfecta. Que convierte, ¿qué cosa? El alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Versículo 8 del Salmo 19. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Cómo son? Rectos. Que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. O sea que vemos tres connotaciones importantes de la ley de Dios. Es perfecta, sus mandamientos son rectos, y el mandamiento o el precepto de Jehová es ¿qué? Puro. Qué importante. Ustedes saben que Satanás es el primer rebelde, ¿sí o no? Y siempre desde el principio ha querido hacer creer al mundo que la ley de Dios es imperfecta, que es opresiva y que por lo tanto es injusta. ¿Qué enseña la palabra de Dios? ¿Cómo podemos no caer en la trampa de Satanás que quiere que creamos en sus mentiras y en sus artimañas? Bueno, vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable a través de este mensaje de hoy y tal vez el de la próxima semana, y que nos muestre las Escrituras, la santa palabra de Dios nos muestren cuál es la verdad para nosotros no dejarnos entrampar por las artimañas de Satanás. En el principio, ustedes recordarán, cuando Adán y Eva fueron creados por Dios, todo era perfecto y estaba en armonía con la voluntad de Dios, ¿sí o no? Sí. Vayamos al libro de Génesis, el capítulo 1, y vamos a ver qué nos dice Génesis capítulo 1, y vamos a leer el versículo 31. Génesis 1, versículo 31, dice así, y vio Dios todo lo que había hecho, o sea, todo lo que había creado. Y aquí que era ¿qué? Bueno en gran manera. ¿Era bueno o era malo? Bueno. Y fue la tarde y la mañana el día ¿qué? Sexto.
Esa palabra bueno, en hebreo es top, T-O-B, top, y significa bueno, cosa buena, bien, hombre bueno o mujer buena. El bien, cosas buenas, bienes, hombres o mujeres buenas, bien, bienestar, bondad, bueno, éxito, favor, feliz, fértil, fino, gozar, gozoso, gusto, hermoso. Mire toda la definición que esa palabra bueno. O sea, cuando Dios declaró que todo era bueno en gran manera, se refería no solo a una cosa, se refería a toda su obra de creación, incluyendo al hombre y a la mujer. T-O-B, B grande. Eso está en el diccionario hebreo de Strong's, página 47, número 2896. Vayamos allí mismo en Génesis capítulo 2 y leamos el versículo 9, el versículo 16 y el versículo 17. Noten cómo dice la escritura. 2, 9, 16 y 17 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno, ahí está la misma palabra top, bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Eran buenos esos frutos que ustedes creen? ¿A usted le gustan las frutas? Imagínense, estamos hablando de casi 6.000 años de pecado, hermanos. ¿Cómo serían los frutos de ese huerto del Edén? ¿Ah? ¿Se imagina usted eso? ¿Ah? Dice que también el árbol de la vida en medio del huerto se encontraba allí. Y el árbol de la ciencia del bien y el mal, sigue diciendo el versículo 9. Leamos el versículo 16 ahora de Génesis 2. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿qué dice ahí? Mandó. Mire, subrayen esas palabritas porque son muy importantes. De todo árbol del huerto podrás comer, le dijo Dios a Adán y a Eva también. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que morirás. Esa palabra en hebreo para mandó es saba, tetzaba, T-S-A-B pequeña A, tetzaba, y significa constituir, ordenar, designar, encargar, encomendar, establecer o mandamiento. De acuerdo al diccionario hebreo de Strong's, página 112 y el número 6680. O sea que Dios, cuando le dijo al hombre, Adán y Eva, en el principio, y se mandó Jehová Dios al hombre, le estaba dando ¿qué cosa? Un mandamiento. O sea, nuestros primeros padres tenían esos mandamientos, esa ley escrita ¿dónde? En sus corazones. Vayamos al libro de Romanos, el capítulo 5, y vamos a darnos cuenta para que la Biblia nos aclare ciertos puntos, porque muchos piensan, e inclusive nos retan a nosotros, y nos dicen que la ley de Dios comenzó ¿dónde? En el monte Sinaí. Romanos 5, versículo 12. Noten lo que dice el Señor en su palabra a través del apóstol Pablo. Dice, por tanto, como el pecado, ¿qué cosa? El pecado entró en el mundo por un hombre, ¿ese hombre quién fue? Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos, ¿qué dice? Pecaron. ¿Entró el pecado con Adán, sí o no? Sí. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo sabía Adán que había pecado si no hubiese habido una ley? Si pecado, de acuerdo a 1 de 3 Juan 3:4, como dijimos anteriormente, pecado es transgresión de la ley de Dios. Exactamente. Pero dice la Biblia que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, si no hubiese habido ley, no hubiese existido ¿qué cosa? El pecado. Entonces, ¿dónde tenían Adán y Eva esa ley moral? ¿Dónde la tenían escrita? En su mente, en sus corazones. Vamos a ver qué significa la palabra transgresión, porque ya vimos que la Biblia da definiciones, ya dimos la definición para pecado, transgresión de la ley, de acuerdo a 1 de Juan 3:4, ¿sí o no? Pero vamos a ver qué significa la palabra transgresión.
Vamos a ver qué nos dice Salmo 32. Acompáñenme, por favor. Salmo 32, y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 5. Salmo 32, 1, primeramente, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto, ¿qué cosa? Pecado. Su pecado. ¿Qué es transgresión entonces? Pecado, ¿sí o no? Versículo 5 del Salmo 32. Noten cómo dice: mi pecado te declaré. ¿Qué estaba declarando David? Y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de ¿qué cosa? De mi pecado. Entonces, cuando David dice que confesaré mis transgresiones, cuando dice bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, ¿a qué se estaba refiriendo David? Al pecado, mis queridos hermanos. Vamos a leer un texto muy importante que nos aclara este asunto de Adán y Eva. ¿Por qué ellos pecaron? Si, como muchos hoy enseñan, de que no existía la ley. La ley vino a existir a partir del Sinaí hasta esta época en que estamos viviendo. Eso es lo que enseñan muchos. Pero vamos a ver qué nos dice el libro de Romanos nuevamente. Volvamos a Romanos capítulo 4 y vamos a leer el versículo 15. Romanos 4:15. Ya vimos cuál es la definición que da la Biblia para pecado, ¿sí o no? Y ya vimos cuál es la definición que da la Biblia para transgresión. Romanos 4:15 dice: pues la ley produce ¿qué? Ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay ¿qué? ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿por qué Adán pecó si no había ley, supuestamente, cuando Adán y Eva fueron creados? Ya vimos que Dios les mandó, y la palabra mandó es mandamiento, les dio mandamientos a nuestros primeros padres. O sea, entonces Adán y Eva conocían una ley, ¿sí o no? Romanos 5:14, noten cómo dice. Romanos capítulo 5, versículo 14. ¿Están conmigo? Dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de ¿qué? De la transgresión ¿de quién? El cual es figura del que había de venir. ¿Qué cometió Adán? Transgresión. Y ya vimos que la palabra transgresión, de acuerdo al Salmo 32, el 1 y el 5, es ¿qué? Es pecado. Entonces ahora sí la Biblia nos está aclarando de que Adán sabía que existía una ley. Y cuando él comete pecado, transgrede una ley. Vamos al libro de Primera de Timoteo, fíjense bien, porque no solamente Adán. Primera de Timoteo capítulo 2. A veces creemos que solamente Adán fue el que pecó. Vamos a ver qué nos dice Primera de Timoteo capítulo 2 y el versículo 14. Primera de Timoteo 2:14, ¿qué nos dice? Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió ¿en qué? Entonces transgredió Adán la ley de Dios, de acuerdo a Romanos 5:14. Y Eva también transgredió la ley de Dios, de acuerdo a 1 Timoteo 2:14. O sea que ambos cometieron ¿qué? Pecado o transgresión. Por eso ambos fueron expulsados ¿de dónde? Del jardín del Edén. Desafortunadamente, como hemos podido darnos cuenta a través de estos textos, el hombre transgredió la ley de Dios y se convirtió ¿en qué? En un pecador. Él perdió el derecho a la vida eterna y llegó a ser ¿qué? Mortal. ¿Sujeto a qué? A la muerte. Ya habíamos leído en Romanos, el capítulo 5 y el versículo 12, que por causa del pecado la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Recuerda que lo acabamos de leer el texto? Romanos 6:23, la primera parte que dice: porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. O sea, por la transgresión de Adán y Eva, por la violación a la ley de Dios, que es pecado, que es lo mismo, de Adán y Eva, vino como consecuencia ¿qué cosa? La muerte.
El pecado ha traído muerte a nuestro mundo, mis queridos hermanos. Vemos a nuestros seres queridos que son arrebatados por las garras de la muerte, ¿sí o no? Nuestros padres, hijos y aún nosotros mismos, tarde o temprano seremos llamados a bajar al sepulcro. Y todo por causa del pecado que entró en este mundo. Por eso necesitamos buscar de Cristo cada día más. Porque solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay resurrección y vida eterna. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Alabado sea el Señor por eso, ¿sí o no? Así que separado el hombre de Dios por causa de sus pecados, la condición del hombre era ¿qué? Desesperante. Habiendo transgredido la ley, se convirtió en un pecador, y siendo un pecador estaba sentenciado ¿a qué cosa? A la muerte. Pero no era una muerte física, sino una muerte eterna. ¿Sabe que si Cristo no hubiese venido a esta tierra, esas generaciones antes de Jesús hubiesen sido condenados a la muerte eterna y nosotros no tuviéramos esperanza en esta hora? ¿Qué dice Romanos 3:23? Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Está la esencia del Evangelio, mis queridos hermanos. El Evangelio no es solamente decir Jesús te ama. Mire lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, ¿cuántos pecaron? Todos. Y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, para nosotros no había ¿qué cosa? Esperanza de salvación. Estábamos perdidos eternamente, en otras palabras. Por eso nosotros tenemos que darle gracias al Señor Jesús. Por eso nosotros tenemos que afirmarnos en lo que nosotros creemos. Tenemos que aferrarnos de Cristo Jesús. Hay muchas personas hoy que yo he conocido que antes militaban en las cosas de Dios y hoy están en el mundo. Esas personas nunca conocieron el Evangelio, nunca conocieron el mensaje verdadero. Porque cuando usted conoce el Evangelio, cuando usted conoce el verdadero sacrificio que Cristo hizo en favor suyo y mío, para salvarte a ti y a mí de la muerte eterna, tú siempre vas a tratar o vas a querer ser fiel a Dios y amar a Jesús cada día más. Ese amor debe crecer, el amor tuyo y mío ¿hacia quién? Hacia Jesús, porque Él lo dio todo por nosotros. Lo arriesgó todo, mis queridos hermanos. El cielo mismo, oigan bien, el trono de Dios estaba en juego en la redención del hombre. ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes creen que no? Solamente Cristo vino, murió en la cruz y ya se acabó. No. El reino de Dios, el trono de Dios, estaba en juego en la salvación del ser humano. Por eso tenemos que darle gloria a Jesús todos los días de nuestras vidas. Por eso los ángeles del cielo, los 24 ancianos, día y noche dicen: Santo, 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 Dios Todopoderoso, eres merecedor de la gloria, de la honra, en fin, del poder, porque tú diste tu vida por nosotros, tú entregaste tu vida por nosotros, tú derramaste tu sangre por nosotros. Esos 24 ancianos alaban a Jehová día y noche. Vamos a leerlo para que ustedes se den cuenta. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 5, si no estoy mal. Versículo 8. 5, 8 y 9. Mire qué hermosas palabras. Por eso es que nosotros tenemos que darle gloria a Dios todos los días. Por el Evangelio. Y cuando hubo tomado el libro, o sea, Cristo, que es el que toma el libro, el rollo de la mano del que está sentado sobre el trono, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Noten lo que dice el versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste ¿qué? Inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo,
y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¡Qué maravilloso! Y mire lo que dice los versículos 13 y 14 de ese mismo capítulo 5. Y a todo lo creado que está en el cielo, hermanos, todas las huestes celestiales alaban el Cordero. Y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Alabado sea el Señor. Por eso nosotros tenemos motivos para alabar al Señor Jesús. Mire, los ángeles, nosotros lo estudiamos durante esta semana. Ustedes recordarán esa hermosa declaración de la sierva del Señor, donde ella dice que los ángeles se deleitan en estudiar el plan de la redención. Pero ellos no lo pueden tal vez entender a cabalidad porque ellos nunca han pecado. Y nosotros que hemos experimentado la redención en nuestras vidas, lo que ha hecho el Evangelio por tu vida y por mi vida, es que tenemos que sentirnos agradecidos cada día al Señor. Alabar a Jesús en nuestras vidas todos los días. Gloria y la honra y la gloria y la alabanza por todos los siglos de los siglos al Cordero y al que está sentado en el trono. No le dé pena decir amén cuando venga aquí a la iglesia. No le dé miedo decir y alabar el nombre del Señor Jesús. Porque los ángeles en el cielo dicen santo, santo, santo constantemente. Así lo dicen. ¿Cuántos habían pecado? Decía Pablo. Y estaban destituidos, ¿cuánto de la gloria de Dios? O en otras palabras, que estando separados de Dios, ustedes y yo, nosotros pecadores ya no teníamos el poder para obedecer ¿qué cosa? La ley de Dios. Porque recuerden, la ley moral de Dios fue dada antes o después del pecado. Por supuesto que antes. O sea, esa naturaleza, ¿cómo era la naturaleza de Adán y Eva antes del pecado, hermanos? Era una naturaleza perfecta, ¿sí o no? Y podían obedecer una ley perfecta. ¿Se acuerda que leímos al principio en el Salmo? ¿En qué Salmo leímos que la ley de Dios era perfecta? Salmo 19, 7 y 8, correcto, hermano Marilis. La ley de Jehová es perfecta, pero ahora ustedes y yo somos ¿qué? Pecadores, con una naturaleza pecaminosa. Y entonces usted se preguntará, entonces, ¿cómo yo puedo guardar una ley que es perfecta? Pablo en Romanos 7:12 dice que ¿cómo es esa ley? De acuerdo a Romanos 7:12. Es que justa, buena y santa. Entonces, damas y caballeros, ¿cómo es que podemos guardar esa ley? Vamos a ver qué nos dice Romanos 7. Acompáñenme a ver la experiencia del apóstol Pablo. Romanos 7, y vamos a leer los versículos 14 al 16. Romanos 7, 14 al 16. Vamos a ir poniendo las piezas sobre este rompecabezas. ¿Qué les parece a ustedes? Romanos 7, 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Cómo es la ley? Espiritual. Mas yo soy ¿qué? Carnal. Ajá, aquí está, dice mucho. ¿Se da cuenta? Por eso es que no podemos obedecer la ley de Dios. Vendido al pecado, sigue diciendo Pablo. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es ¿qué? Buena. ¿Es buena o es mala? Buena. Entonces, ¿cómo poder entender este asunto? Pablo dice que la ley es espiritual, que la ley es justa, santa y buena, en el versículo 12 de Romanos 7, y yo soy carnal, dice Pablo, vendido al pecado. ¿Será, hermana Milagros, que Dios es injusto? Que nos dio a guardar una ley que es santa, justa y buena, que es perfecta, que es espiritual, y nosotros como pecadores, como carnales, es imposible para nosotros tal vez guardarla
y Dios nos está exigiendo demasiado y nos va a juzgar por una ley que verdaderamente nosotros no podemos guardar. ¿Qué ustedes creen, amigos y hermanos? Hermana, esto está tocando usted un terreno, hay que quitarse los zapatos para entrar a ese terreno, ¿sabe? Hermana Eunice, como le dijo Jehová a Moisés y a Josué. Vamos a ver qué nos dice Romanos 8:7. Romanos 8:7, noten lo que dice. Por cuanto los designios de la carne son, ¿qué? Enemistad contra Dios. Pablo decía en Romanos 7:14, yo soy carnal, vendido al pecado. Y aquí en Romanos 8:7 le está diciendo, los designios de la carne son enemistad contra ¿quién? Dios. Contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a ¿qué? A la ley de Dios. Ni tampoco pueden. ¿Se da cuenta? Nadie puede guardar la ley de Dios. Lo dice Pablo. Lo estamos leyendo, dicen muchos. ¿Qué hacemos en este caso, hermana Dianelis? ¿Qué problema estamos metidos, verdad? Tenemos que entender bien esto, hermano, porque entonces el evangelio que se está predicando por ahí es un evangelio anatema, que está diciéndole a todo el mundo, no se preocupen, que nadie puede guardar la ley de Dios. Vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Ningún ser humano puede ser perfecto. ¿Han oído ustedes ese mensaje? Ese mensaje se predica desde los púlpitos, inclusive del pueblo profeso de Dios. Ese es el evangelio anatema que habló Pablo en Gálatas 1:9. Oigan bien, ya que el pecador no puede obedecer la ley por sí mismo, porque su naturaleza espiritual declina cada día más, los 10 mandamientos les muestran el camino a la felicidad, pero no puede guardarlos por sí mismos. Su constante desobediencia lo pone bajo la condenación de la ley. Vamos a ver qué nos dice Romanos 7. Acompáñenme por favor, versículos 9 y 10. Romanos 7, versículo 9 y versículo 10. Noten cómo dice Pablo. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros transgredimos la ley de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos qué? Pecando. Y el pecado es ¿qué? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pablo reconocía que la ley de Dios era justa, ¿sí o no? Aquí estamos viendo otro ejemplo. Aquí estamos viendo de que el mandamiento es vida. Pablo nunca enseñó de que la ley de Dios era injusta. Usted no va a encontrar un solo texto en las epístolas del apóstol Pablo diciendo que la ley de Dios es injusta o que nadie la puede guardar. Al contrario, él decía que era justa, santa y buena, que era un mandamiento bueno, en fin, que era un mandamiento de vida. Así que puesto que nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite guardar de manera perfecta la ley de Dios, es por lo tanto completamente imposible que seamos salvos por nuestra obediencia a la ley. ¿Qué podemos hacer entonces para ser salvos? Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 3. Acompáñenme por favor. Romanos capítulo 3 y el versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Oyeron eso? ¿Cuántos seres humanos van a ser justificados por las obras de la ley? Ninguno. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que Adán y Eva conocieron que habían pecado. ¿Por qué? Porque había una ley. Voy a compartir con ustedes una declaración muy importante de un hermoso libro que se llama El Camino a Cristo, la página 60. Dice así: hay 2 errores contra los cuales los hijos de Dios, particularmente los que apenas han comenzado a confiar en su gracia, deben guardarse en forma especial.
El primero, en el cual ya se ha insistido, es el de fijarnos en nuestras propias obras. Oigan bien, ¿en qué? En nuestras propias obras. La mensajera del Señor ni la Biblia no habla de que las obras son malas. Es nuestras propias obras. Nuestras propias obras confiando en algo que podamos hacer para ponernos en armonía con Dios. El que está procurando llegar a ser santo, oigan bien, mediante sus esfuerzos por observar la ley, está procurando una imposibilidad. Así que al mirar la ley de Dios, nosotros descubrimos pronto nuestra condición pecadora y desesperada, ¿sí o no? La ley nos revela nuestra ¿qué? Nuestra miseria espiritual, señalándonos nuestras transgresiones y mostrándonos de forma clara nuestra necesidad de un Salvador. De esa manera, la ley nos lleva ¿a quién? A Cristo, el único que puede justificarnos o declararnos justos y salvarnos de todos nuestros pecados. Por eso decía Pablo que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Porque la ley en sí es un espejo. Lo dice el libro de Santiago, ¿sí o no? Cuando usted está sucio, cuando usted tiene su rostro sucio y se mira al espejo, ¿qué le dice el espejo a usted? Que está sucio y que necesita ¿qué? ¿Puede el espejo limpiarlo a usted? Así que cuando nosotros nos miramos en el espejo moral, que es la ley de Dios, en esos 10 mandamientos, esos 10 preceptos, esa ley moral, que es un espejo, nos dice en dónde nosotros estamos fallando y dónde hemos pecado. Y nos lleva a que vayamos a buscar limpieza ¿dónde? Nos muestra que vayamos a llevar limpieza ¿dónde? En Cristo Jesús. Gálatas 3:24 así lo dice. Acompáñenme por favor. Gálatas, el capítulo 3, después de Corintios está Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Nosotros somos justificados o declarados justos por la fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Esa palabra ayo en griego es padaigogos. Viene de ahí se desprende la palabra pedagogo. Padaigogos, que significa líder de muchachos, siervo cuyo oficio es llevar a los niños a la escuela, tutor o pedagogo, o ayo también. O sea, la ley es como el que lleva a los niños a la escuela de la mano. La ley nos lleva ¿a quién, hermanos? A Cristo Jesús. Porque solo Cristo Jesús nos puede limpiar ¿de qué cosa? Del pecado, que es transgresión de la ley de Dios. La ley, cuando es violada, nos constituye pecadores, ¿sí o no? Y por lo tanto nos lleva a Cristo, que es el único que tiene el remedio para redimirnos del pecado, para limpiarnos del pecado. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 1, versículo 5. Apocalipsis 1, versículo 5. Y después vamos a leer a Primera de Juan, pero vamos a Apocalipsis primero. Apocalipsis 1, 5 nos dice, Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó ¿de cuántos pecados? De nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. ¿Puede la ley lavarnos de nuestros pecados? No. Solo la sangre de Cristo Jesús. Por eso la ley nos muestra nuestra condición. Nos muestra que necesitamos de un Salvador. Nos muestra y nos dice, solo en Cristo Jesús tus pecados pueden ser lavados y limpiados. Vayamos a Primera de Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1, versículo 7 y versículo 9. Noten cómo dice la Escritura. Primera de Juan 1, 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de cuántos pecados? De todos pecados, hermanos. Qué maravilloso es eso. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, que es transgresión de la ley de Dios, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y ¿qué más? Y limpiarnos ¿de cuánta maldad? De toda maldad. Qué maravilloso. Eso es lo que hace la ley. La ley es como un ayo. Por eso Pablo decía que la ley es un ayo. En Gálatas 3:24 nos lleva a Cristo. Nos muestra nuestra condición espiritual. Nos dice que hemos pecado. Nos dice que somos transgresores. Y nos dice que necesitamos el perdón y la limpieza de Cristo Jesús. Nadie merece la salvación, ¿sí o no? Ya que somos pecadores y destituidos de la gloria de Dios, como habíamos leído anteriormente. O sea que la salvación es ¿qué? Es el regalo de Dios para cada uno de nosotros. Es una dádiva a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Merecíamos nosotros la salvación, sí o no? No. Por eso Pablo dice, por gracia sois salvos. Es un don inmerecido. Vamos a leerlo en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Acompáñenme, por favor. Es hermoso el Evangelio, ¿verdad que sí, queridos hermanos? Es hermoso. Por eso es que muchas personas se apartan del pueblo de Dios, porque no conocen el Evangelio. Nunca lo han entendido, nunca se les ha enseñado el verdadero Evangelio. El Evangelio que salva, el Evangelio que te rescata de tus pecados. Creen que el Evangelio es venir a la iglesia y estudiar un folleto de 20 lecciones y ser bautizado. No, hermanos, eso no es el Evangelio. El Evangelio es conocer personalmente a Cristo Jesús. Jesús le dijo a su Padre en su oración en Juan capítulo 17, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a tu Hijo que has enviado. Nosotros tenemos que conocer a Jesús como nuestro único y verdadero Salvador. Eso es el Evangelio eterno. Hay muchas personas que están en la iglesia y pasan 10, 15, 20, 30, 40 años en la iglesia y no han conocido a Jesús todavía. Ajá. Si alguno tiene un pensamiento malo, pero no lo ejecuta, ¿eso es pecado? No, hermano, pero vamos a hablar después de eso. Ya el hermano Rodi lo explicó en la vigilia, ¿recuerdan? Eso es, allá es diferente. Cuando uno ya acaricia el pecado, ahí es donde uno comete transgresión. Efesios 2, 8 y 9, ¿qué nos dice? Porque por gracia sois ¿qué? ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es donde Dios. Miren, ni siquiera la fe es de nosotros. Por eso Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, ¿qué dice? O 14, 12 diríamos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? ¿La fe de quién? Jesús. Oiga, la fe nuestra ni siquiera tiene méritos. Apocalipsis 14, 12. Muchos cristianos se encuentran por ahí y dicen, ¿cómo está tu fe? ¿Cuál fe? ¿Cuál fe? Si esa fe es de Cristo Jesús, Él te la dio a ti, es un don inmerecido que Cristo te dio. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Versículo 9 dice, no por obras, para que nadie, ¿qué cosa? Se gloríe. Somos salvos por la gracia inmerecida de Cristo Jesús. El regalo de Cristo Jesús, el amor de Jesús por nosotros, mis queridos hermanos. Por eso cada día de nuestras vidas tenemos que caer de rodillas y darle gloria a Jesús por lo que Él ha hecho por nosotros, por su vida, por su muerte en la cruz del Calvario, por su bendita salvación. Romanos capítulo 3, acompáñenme por favor. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Amén, así es. Por cuanto todos pecaron, ¿cuántos pecaron? Y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, fíjese bien, ahí no termina el versículo, siendo justificados, o sea, declarados justos, ¿cómo? Gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia, mis queridos hermanos, ¿mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús, alabado sea el Señor. Nosotros somos declarados justos ante Dios, ¿cómo? Gratuitamente.
Gloria al Señor, hermanos. La salvación es un don gratuito. La palabra gracia, ¿qué es gracia? En griego, charis, significa gracia como gratificante, de manera o acción, la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Merecer aprobación, oigan bien. ¿Merecer qué? Aprobación. Aprobar. Donativo, favor, gozo, gracia, gratitud, mérito. De acuerdo al diccionario griego de Strong's, página 93, número 5485. O sea que la gracia de Dios fue un donativo, algo que nosotros no merecíamos obtener. Cuando usted iba a la escuela, hermana María, ¿le recuerda cuando usted iba a la escuela? Y cuando usted fallaba un examen, usted era merecedora de que el maestro le pasara o le aprobara la nota. ¿Era merecedor usted? Y había maestros tajantes, no daban oportunidad. Cuando usted perdía el examen, lo cortaban. Pero Dios, que es grande y misericordioso, nosotros no merecíamos su gracia ni su misericordia, sino que fue un don gratuito, un don inmerecido. No lo merecíamos porque éramos pecadores, mas sin embargo, el Señor nos dio su gracia, ese don inmerecido. Por eso Pablo decía, por gracia sois ¿qué? Salvos, alabado sea el Señor. ¿Y qué significa la palabra redención? Porque decía que por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, de acuerdo a la última parte del versículo 24 de Romanos 3. Amén, así es. La palabra redención en griego es apolutrosis. Y apolutrosis significa libertar, redención, librarse, salvación, rescate o remisión. De acuerdo al diccionario griego de Strong's, página 11, 629 el número. O sea, mis queridos hermanos, que por la gracia de Dios, que es el regalo inmerecido, nos dio ese donativo, ese don, ese favor, y nos rescató de nuestros pecados. ¿No decimos amén por eso? ¿No alabamos el nombre de nuestro Señor Jesús? Tenemos motivos para nosotros sentirnos felices. ¿Por qué venimos? A veces muchos cristianos entran por las puertas de este recinto con las cabezas bajas, tristes, derrotados, abatidos. Es porque no entienden el Evangelio. Cuando ustedes y yo entendemos la esencia del Evangelio, como la entendía el apóstol Pablo, nosotros vamos a vivir vidas diferentes, vidas felices, a pesar de las pruebas y las tribulaciones, ¿sí o no? El ser humano es justificado, declarado justo, solo por la fe en Cristo Jesús. Ya vamos a ir terminando, con estos textos vamos a ir terminando, vamos a continuar la segunda parte en nuestro próximo estudio, así que no se lo pierdan, y tal vez haya una tercera parte, porque este es un estudio muy importante. Romanos capítulo 5, versículo 1, ¿qué nos dice? Romanos 5, vamos a leer 2 textos bíblicos más y una cita del Espíritu de Profecía y terminamos. Romanos 5, versículo 1, ¿qué dice Pablo? Justificados pues, ¿por qué? Por tus buenas obras, por los 200 estudios bíblicos que tú das cada semana, por el diezmo y la ofrenda que tú depositas en la iglesia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tienes tu paz en tu corazón? En paz me acostaré y así mismo ¿qué? Dormiré, decía David, porque tú, oh Jehová, me haces ¿qué? Vivir confiado. David sabía lo que era el perdón, lo había experimentado lo que era la justificación por la fe en Cristo Jesús, su Salvador. Por eso él podía poner su cabeza en paz en su almohada cada noche, porque sus pecados habían sido perdonados. Su transgresión había sido cubierta con la sangre del Cordero. Por eso nosotros tenemos que sentir paz en nuestros corazones. Esa palabra justificados en griego, hoy estamos aprendiendo muchas palabras en griego. Justificados en griego, porque dice justificados pues por la fe, es dikaio. Y dikaio
viene de dikaios y significa justo o inocente, santo, equitativo en carácter o justificar, de acuerdo al diccionario griego de Strong's, página 22, el número 1344. Qué hermosas palabras. Esa palabra dikaio en griego, justificados, es una persona justa o inocente. O sea, somos declarados inocentes, hermana Eunice, hermana Milagros, por la fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Por eso nosotros tenemos que entender la esencia del Evangelio, porque Satanás va a venir a donde nosotros y va a tratar de traer a nuestra memoria nuestros pecados pasados, las transgresiones que cometimos, las veces que le fallamos a Dios en el pasado. Nos las va a tratar de recordar y nos va a decir, mira, tus pecados nunca fueron perdonados, tú eres un pecador y vas para el infierno. Nosotros tenemos que entender el Evangelio, porque cuando nosotros lo comprendemos, nosotros vamos a creer por la fe de que Cristo Jesús nos declaró justos o inocentes de todos nuestros pecados, porque los confesamos, le pedimos perdón al Señor y Él nos perdonó. Si confesares vuestros pecados, lo leímos en 1 de Juan 1, 7 y 9, Él es fiel y justo para perdonar todos vuestros pecados y limpiarte de toda vuestra maldad. Por eso nosotros tenemos que resistir al diablo. Dice la palabra, resistid al diablo y de vosotros ¿qué? Huirá. Tenemos que resistirlo con una sí, dice Jehová. Con una sí, dice el Evangelio. Dice, pero para poder ser justificados debemos morir ¿a qué? Al pecado, que es la transgresión de la ley de Dios. No podemos seguir viviendo en pecado. Muchos hoy quieren ser justificados viviendo en pecado. Y eso es lo que Satanás le ha hecho creer al mundo allá afuera. Que Dios nos va a justificar viviendo en transgresión. Eso no es lo que enseña la Biblia. Por eso Pablo dijo, no es que haya otro evangelio. Pero hay otros que están predicando otro evangelio espurio. Otro evangelio que es anatema, falso. Por eso nosotros tenemos que abrir los ojos, los oídos, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que entender la esencia del verdadero evangelio. Vamos a ver Romanos capítulo 6, el último texto que vamos a leer y la cita del Espíritu de Profecía. Romanos 6, versículos 6 y 7. Aquí vamos a parar y vamos a continuar este hermoso mensaje en nuestro próximo estudio. Romanos 6, 6 y 7 nos dice, sabiendo esto, dice Pablo, que nuestro viejo hombre... ¿Qué representa el viejo hombre? Nuestra vieja naturaleza, ¿sí o no? Nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo. Por eso muchas personas que son bautizadas en la iglesia hoy no entienden lo que es el evangelio, hermanos. Yo creo que muchos de nosotros todavía necesitamos un rebautismo. Porque no entendimos el evangelio cuando muchos de ustedes tal vez o nosotros fuimos bautizados. Nos dieron un evangelio espurio. Disculpen que les diga esto, pero es la verdad. ¿Por qué? Porque dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más. ¿A qué cosa? Porque el que ha muerto ha sido ¿qué? Justificado del pecado. Gloria al Señor. ¿Qué decía Pablo en Romanos 5:1? Justificados pues, ¿por qué? ¿Y quién es la persona que es declarada justa o inocente? ¿Cuándo? ¿O santa? Cuando muere, ¿a qué cosa? Al pecado, hermanos. Pero hoy se enseña otro mensaje diferente. Hoy se enseña, bautízate primero y sí, Dios te va a ir ayudando a dejar todas esas cosas, todos esos malos hábitos, todos esos pecados, todos esos vicios. No te preocupes, le dicen los pastores a sus miembros de iglesia, no te preocupes, bautízate, que Dios te va a ayudar a dejar el vicio del cigarrillo, a dejar la cerveza o a dejar el mundo. Eso no es lo que enseña la palabra del Señor. Por eso la gran mayoría de esos bautismos no tienen el sello divino. Tristemente, hermanos. Esta es la doctrina del santuario. Este es el verdadero mensaje de lo que estamos estudiando esta noche.
Termino con esta cita, escuchen bien. Deseado de toda la gente, página 509. ¿En qué momento es justificado el hombre del pecado? Cuando ha muerto al pecado. Dice, ningún arrepentimiento, y la sierva del Señor lo afirma, porque el espíritu de profecía y la Biblia no se pueden contradecir. Dice, ningún arrepentimiento que no obre una reforma, oigan bien, ¿una qué? Es genuino. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados, oigan, que no han sido confesados ni abandonados. No solo confesados, ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta, o sea, la justicia de Cristo. La santidad es integridad para con Dios. Es la entrega total del corazón y la vida para que revelen los principios del cielo. Qué maravilloso el Evangelio. ¿No decimos amén, hermanos? Amén. Gloria a Dios. El Evangelio verdadero. No el Evangelio que muchos de nosotros aprendimos o se nos enseñó. ¿Por qué? Porque muchos creen que el Evangelio es un folleto con 20 lecciones bíblicas. Es solamente doctrina nada más. Y por eso los ministros están bautizando a cientos y miles de personas en sus iglesias y dicen, la bendición de Dios se está derramando sobre nosotros. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, a comprender cuál es el Evangelio verdadero, qué requiere Dios de nosotros, y vamos a seguir estudiando este mensaje tan glorioso que lo hemos titulado ¿Anula la gracia la ley de Dios? Así que ustedes no se pueden perder la continuación de este estudio en nuestra próxima intervención. Vamos a ir de rodillas, mis queridos hermanos, y vamos a alabar el nombre de Jesús en esta noche por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Padre Celestial, en esta noche queremos darle gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre, Señor, por toda la eternidad. Porque gracias a su justicia perfecta, gracias a su misericordia, gracias a la gracia, a la bondad de Dios, nosotros hemos sido justificados de todos nuestros pecados. Gracias porque Cristo Jesús ha perdonado todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades que hemos cometido en el pasado. Gloria sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros hemos confesado nuestros pecados. Hemos hecho lo que tú has pedido en tu palabra, Señor. Como dice el sabio Salomón, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, alcanzará gracia. Padre, gracias porque usted nos ha ayudado a apartarnos de todos nuestros pecados. Queremos obtener la victoria absoluta sobre el pecado, Señor. Sobre todas esas cosas que nos atan. Todas esas cosas, Padre Celestial, que nos han mantenido esclavos en el pecado de este mundo. Padre, en esta hora queremos pedir que Jesús more en nuestros corazones, para que Cristo nos dé el poder para vencer el pecado, para vencer la tentación. Gracias, Señor, por este maravilloso evangelio eterno, este evangelio que tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bendiga esta noche a cada uno de mis hermanos aquí presentes, a nuestros hermanos que nos están viendo a través de este video. Permita, Señor, de que esta experiencia del nuevo nacimiento y del evangelio eterno la podamos vivir diariamente en nuestras vidas y podamos ser cristianos felices, gozosos, y podamos alabar el nombre de Cristo Jesús siempre y por toda la eternidad. Acompáñenos de regreso a nuestros hogares, cuídenos de todo peligro y todo mal. Lo rogamos y lo pedimos y le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.